Ok, bienvenidos a la última semana de Historia de los Bautistas y como apenas tenemos esta clase para hablar de la historia de los Bautistas en México, no vamos a poder cubrir mucho, por eso van a ver al final que van a tener una tarea de leer el capítulo en la historia de los Bautistas sobre los Bautistas en México. Y solo son como 30 y pico páginas y va a haber preguntas en el examen acerca de la lectura. Así que no hay manera de no leerlo. Creo que hay 2 o 3 copias en la biblioteca del seminario, así que han de tomar turnos, ¿ok? Pues hablemos de los Bautistas en México. Los Bautistas en México. Y para entender un poco de la historia, volvamos a 1519, desde la llegada de Hernán Cortés hasta el grito de Hidalgo en 1810, México estuvo bajo el dominio de España y de la Iglesia Católica Romana. Logró oficialmente su independencia de España en 1821 y la nueva república oficializó a la Iglesia Católica Romana y no toleraba a otros. Así que independencia de España en el principio no significaba independencia de la Iglesia Católica Romana. Pero luego Benito Juárez salió como líder popular y él dio la Constitución en 1857 que garantizaba la tolerancia religiosa y luego las leyes de reforma en 1859 que quitaron de la Iglesia Católica Romana sus propiedades y riquezas. Y por primera vez hubo oportunidad de entrar sin ser católico y enseñar y predicar. Juárez fue electo presidente en 1861 y Francia intentó apoderarse de México, pero fallaron. Si no fuera por eso, habríamos tenido quizás mucho más tiempo para esperar para que el Evangelio entrara a México. Juárez expulsó a los franceses y fue electo una vez más. Y durante su régimen de tolerancia religiosa llegaron los primeros bautistas. Así que sí concuerdo con muchos mexicanos en que realmente Benito Juárez fue usado por Dios en la soberanía de Dios para que entrara el Evangelio a México. Pues veamos a los bautistas en México, una prehistoria bautista mexicana de 1827 a 1870. Y la primera figura que vamos a ver es Diego Thomas, un maestro de Escocia. Él fue un misionero bajo los auspicios de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera y la Sociedad de Escuelas Lancasterianas. Les voy a explicar eso. Y para explicar qué es la educación de Lancaster. La educación lancasteriana se trataba de un modelo integral de educación, desarrollado en el Reino Unido por el sacerdote anglicano Andrew Bell. Fue adaptado por Joseph Lancaster con la intención de incluir valores cristianos entre su contenido. Bajo estas nuevas adaptaciones fue que ganó popularidad y gran difusión. Su practicidad y bajos costos permitieron la inclusión masiva de las clases pobres a la educación de calidad. Por esta misma razón se convirtió en la mejor opción para los recientes gobiernos americanos que no contaban con fondos ni con maestros cualificados. El sistema lancasteriano o monitorial se basa en la enseñanza mutua entre los alumnos. Los estudiantes más avanzados ejercen de monitores y enseñan a alumnos de niveles inferiores, permitiendo que un solo docente pueda hacerse cargo de un grande número de niños. Y eso más o menos qué es eso. Así que si Diego Thomas puede ir a colegios,
ayudar con este sistema de enseñanza e incluir la Biblia. Desde 1818, Thompson estaba en América Latina, fundando escuelas que usaban la Biblia como libro de texto en ese sistema de Lancaster. Empezó en Argentina y fue apoyado por el libertador San Martín. Llegó a Veracruz, México, en abril de 1827. Tenía una caravana de 20 burros cargados de Biblias. Y de Veracruz viajó con sus burros y Biblias hasta la Ciudad de México. Uno tiene que admirar a estos hermanos, ¿no? La vida viajando así en peligros y para llevar Biblias. De ahí viajó a Pachuca, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y otras ciudades del interior de México. Ahora lo que hacía, llegaba a lugares y ponía una bandera blanca, mostrando como no soy enemigo, ¿no? Y luego vendía las Biblias. Estos eran misioneros que iban a varios países vendiendo Biblias y usando las Biblias en colegios. Incluso vendía sus Biblias a sacerdotes católicos. Pero en 1829 reportó la venta de 3,200 Biblias ese año, 4,200 Nuevos Testamentos, 1,000 porciones del Antiguo Testamento y 3,000 porciones del Nuevo Testamento. Así que sí estaba, aunque estaban en venta, sí estaban muchos comprando, hubo mucho interés. Cuando la Iglesia Católica Romana se dio cuenta de que la sociedad era protestante, prohibieron la venta, compra o posesión de estas Biblias. Entonces se va Tomás de México en 1830 debido a eso, pero vuelve en 1842 con Nuevos Testamentos católicos romanos, dice es por. Pero llega en 1842, este hombre es terco, no tira la toalla, ¿no? 1842 con Nuevos Testamentos católicos romanos, de su traducción. Y los incorporó en el currículo de las escuelas públicas en Ciudad de México y Mérida, en Yucatán. Muy interesante la lectura que van a leer esta semana. Habla de cómo esto abrió camino mucho para los cristianos en Mérida después. Y acuérdense que él llegó con Nuevos Testamentos católicos romanos. Así que no están los libros apócrifos. Eso es en el Antiguo Testamento. Así que es igual como el nuestro, solamente otra traducción. En 1843, solo un año después, recibió oposición aún con sus Nuevos Testamentos católicos romanos, nuevamente por obispos católicos, y tuvo que salir del país. Así que eso es la prehistoria bautista. Es alguien que Dios usó para abrir camino, para que se empezara. Y muchos hermanos son llamados a esto, mis hermanos, son llamados a ser los precursores, y te tienes que preguntar si Dios te llama a eso, si estás dispuesto y disponible. Ahora hablemos brevemente, pero estoy disfrutando mi sandía, de Santiago Hawkins y Guillermo Tyrone. Y como pueden ver, es solo un año, 1839 a 40. ¿Qué pasó allí? Pues la Sociedad Bautista Americana de Misiones Domésticas planeó abrir obras en México. Y ya tenemos no solamente el primer Thompson, solo llevaba Biblias y enseñaba la Biblia y se fue. Ahora la Sociedad Bautista Americana de Misiones Domésticas quiere abrir obras en México. Entonces hacen una sede para entrar en México desde Texas. Están en Texas, están preparando entrar en México. Pero finalmente no pudieron entrar a México por la cisma entre el norte y el sur. ¿Se acuerdan lo que hemos aprendido? En los bautistas del norte y el sur y la formación de la Convención Bautista del Sur. Así que ya no tenían
sustento para hacer esta misión y se detuvo. Así que me imagino la frustración de querer llevar el Evangelio a México y nada está funcionando. Pero como podemos ver y como vamos a ver, lo que pasa incluso con la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, lo que los hombres pensaban para mal, como dice Génesis 50, Dios pensó para bien. De hecho, eso va a provocar la entrada del Evangelio a México. Vamos a considerar W.H. Norris. Era un agente de la sociedad americana y él acompañó al ejército norteamericano en México durante la guerra de 1846 a 47. ¿Se acuerdan un poco la historia en esto? Que los Estados Unidos habían obtenido a Texas de una manera no muy buena. Y aunque varios que estaban en Texas no querían formar una sola nación, querían ser incluidos en los Estados Unidos, la manera que los Estados Unidos tomaron a Texas, que tenían un general mexicano en prisión, y le hicieron firmar un documento de que pertenece a los Estados Unidos, pues ya, pues un lío, ¿no? Ahí la gente peleando por terreno. Entonces, como hubo problemas allí, los gringos fueron a la Ciudad de México y en inglés lo llaman The Mexican-American War, la guerra mexicana-americana, y es conocido por otro nombre en México. Lo vas a ver en la lectura. Pero Norris acompañó al ejército norteamericano en México durante la guerra, y no para pelear, para repartir Biblias en castellano a los soldados creyentes para entregarlas al pueblo mexicano. Nuevamente, lo que el hombre piensa para mal, Dios lo piensa para bien. Dios tiene un plan. Y esto nos lleva a Santiago Hickey, 1800 a 1866. Un hombre originario de su familia. Él era originario de Irlanda. Fue católico, luego influenciado por su esposa luterana, y tuvo una conversión y ambos empezaron a asistir a la iglesia anglicana. Pero a la medida en que creció en su fe, vio muchas discrepancias con los anglicanos y se hizo independiente de la iglesia anglicana. Pero ya después del nacimiento de su hija y la muerte de su esposa, quiso profundizar más en la palabra. Y finalmente va a llegar a convicciones bautistas. Pues esto sucede, sus convicciones bautistas, después de mudarse a Canadá y luego a los Estados Unidos, donde se casó de nuevo con una mujer inglesa. Él con su hija se mudaron allí y ahí se hicieron bautistas. Y desde Brownsville, Texas, él pidió ser enviado a México. Ahora, noten esto. Él estaba muy en contra de la esclavitud en los Estados Unidos, y al ver lo contrario entre los bautistas en el sur, él no quiso estar involucrados con ellos en un grupo que promueve la esclavitud, y pidió ser mejor enviado a México. Como les dije, que íbamos a ver aquí lo que el hombre piensa para mal, Dios lo piensa para el bien. Después de varios intentos de llevar el Evangelio a México y Dios usando a distintas personas de distintas maneras, finalmente vamos a ver algo de éxito con Santiago Hickey. El régimen de Juárez fue anticlerical y invitaba a protestantes a que entraran a México. Esa es otra cosa de Juárez que tenemos que nosotros impresionarnos. A Juárez le caían muy bien los protestantes y estaba muy anticlérico del clérigo católico. Y Juárez invitaba a protestantes a que entraran a México a evangelizarlos.
El fundador de la obra organizaba de los bautistas en México. Él fue, fundador de la obra organizada de los bautistas en México. Así que el fundador de Bautistas en México es Santiago Hickey. Él vendía Biblias y también daba estudios bíblicos a sus clientes. Llegó primero a Matamoros en 1861 y luego llegó a Monterrey por invitación de Thomas Westrop en 1862. Nunca llegó a ser considerado pastor. Él fue más misionero, viajaba, estaba en peligro. Uno de sus viajes asesinaron a su compañero. Y en Monterrey, con Westrop, organizó una sociedad para evangelización de hermanos de habla inglesa. El 30 de enero de 1864 dio el primer sermón protestante en México. Eso sí se debe celebrar, mis hermanos. Los 30 de enero en sus iglesias les animo a que celebren el 30 de enero. Muchas veces nosotros celebramos cosas del calendario mexicano que ni sabemos ni de qué se trata. O el Día del Niño, cosas cursis así, Pero nosotros ni en cuenta el 30 de enero, que es el primer sermón protestante predicado en nuestros terrenos mexicanos. Y organizó escuela dominical y luego hizo prédicas en ambos lenguajes. Viajaba mucho y estaba siempre bajo mucho peligro. Y siguió su labor de Biblias y estudios hasta su muerte en 1866. Pero el que trabajaba con él, Thomas Westrop, él va a ser el primer pastor. Era de familia inglés. Su padre era ingeniero y llegó a México para instalar molinos para un estanciero mexicano. Se mudaron a México, su familia, con 7 de los 10 hijos de su papá, Tomás siendo el mayor. Su padre era anglicano y su madre bautista. Ahora, Tomás, el hijo mayor, fue más influenciado por convicciones bautistas. ¿Ok? Fue bautizado Tomás por Hickey. ¿Se acuerdan? El misionero que llegó a Matamoros y luego a Monterrey el 30 de enero de 1864. También en ese mismo día, José María y Arcadio Oranga también fueron bautizados y ellos con sus parejas constituyeron la primera iglesia evangélica en México, que ahora es la primera iglesia bautista de Monterrey, la primera iglesia bautista en todo México. Con Westrop fue nombrado pastor. Ahora, ¿por qué no Hickey, el señor que vimos anteriormente? Es porque Hickey era misionero en una sociedad interdenominacional, por eso no pudo ser pastor de una iglesia. Primero fueron llamados la Iglesia Cristiana de Monterrey, y desde 1870 adelante tomaron el nombre Bautista. Y en su lectura van a ver algo muy fascinante, que una mujer de la sociedad de Nueva York escucha de esta iglesia, ella va a México y es paido bautista, ella es como presbiteriana en su manera de ver el bautismo y de comunión abierta. Y ella llega y ve a Westrop que no tiene preparación teológica y le hace mucho bullying y se burla de la manera que hacen la cena del Señor y quiere convertir la iglesia en una iglesia de paidobautismo. Y de hecho, Westrop sí hace un bautismo con gotas de agua. Él se estaba dejando empezar a influenciar hasta que una sociedad bautista en los Estados Unidos le enviaron recursos literarios donde Westrop leyó más y pudo defender su fe. Y ya se establecieron fuerte como iglesia bautista. Y ahora, hasta el día de hoy, tenemos la primera iglesia bautista de Monterrey.
si mal no recuerdo, creo que este edificio, la que tiene el pico, fue construido en 1865, si lo leí bien. Pues, la primera iglesia bautista de Monterrey, que aún existe, Tomás Westrop fue su pastor. Empezaron con 5 miembros. Entre los miembros, 2 eran mexicanos. Hubo matrimonio irlandés norteamericano y luego el quinto fue un inglés. Al final del primer año lograron tener 22 miembros y Westrop ordenó a José María Uranga como pastor de una nueva obra en Santa Rosa. Así que noten su nombre, no es gringo. Aquí tenemos el primer bautista y primer pastor bautista mexicano, José María Uranga. El primer bautista mexicano y también el primer pastor bautista mexicano. Si tomamos una pausa aquí, hermanos, y consideramos un momento, ¿cuántos intentos para finalmente esto llegar a suceder? No sean impacientes, mis hermanos. Y estas iglesias empiezan con muy pocos miembros. Crecen hasta tener 20, 30 sus primeros años. La cosa es ser fiel al Señor y Él va a dar crecimiento. Sería muy bueno por ustedes, ya que son mexicanos, especialmente ya que son mexicanos, de considerar mucho a José María Uranga. Eso es cuando hay misiones foráneas. Es muy importante que los nacionales, los hermanos nacionales, tomen las riendas, que tomen las riendas del liderazgo. Y aquí podemos ver eso. José María Uranga, no tuvimos que ver 5 o 6 generaciones de foráneos, de británicos y gringos y de otros países aquí en el liderazgo, sino en la segunda generación ya hubo pastores mexicanos y eso es algo muy saludable. Así que felicidades por él, hermano José. Otra iglesia bautista es la primera iglesia bautista de Ciudad de México. En mediados de 1867 hubo obras bautistas en Monterrey, Santa Rosa, Cadereyta y Los Ébanos. Enseñó en castellano, ok, me perdí aquí un momento. Westrop, un segundo. Westrop, se acuerdan de Monterrey, enseñó el castellano a un hermano que se llama W.T. Green, que también creo dice Nuevo México. También estudió el español y luego con Westrop en Monterrey a Green. Y en 1883 Green viajó a la Ciudad de México de Monterrey, alquiló un salón y empezó cultos y obtuvieron 5 miembros. En 1884 organizó con Pablo Rodríguez la primera iglesia bautista de la capital de la República ya con 33 miembros y 2 anexos. He tenido el privilegio de enseñar y predicar en esta iglesia un par de veces. Y luego quedó como pastor W.H. Sloan, que fue el siguiente pastor y comenzó la publicación bautista que se llama La Luz. Mis hermanos, por favor, las páginas 415 a 447 los tienen que leer, ¿ok? Pronto les voy a mandar la guía y esta guía va a tener preguntas que solo se puede entender si has hecho la lectura, ¿ok? Por favor, hagan la lectura y deben adueñarse de los datos de la historia de los bautistas de México. Es algo muy cercano a ustedes, que son mexicanos nacidos aquí en México. Y saber de dónde viene.
la tradición, el linaje bautista, de donde vienen ustedes. Y pues hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Cuando enseño en la clase podemos hablar de muchos detalles más a profundo, pero yo grabando ante una computadora no lo hago así. Así que esto será su clase de esta semana, su última clase. Lo que acabo de grabar, que es menos de 30 minutos, leer las páginas 415, 447 y luego la preparación para el examen y hacer su paper. Pues a todos, el Señor los bendiga. Espero verlos muy pronto. Adiós.